de, de predicación, hermanos. Quiero hacer una oración para que sea Dios dirigiéndonos en este asunto espiritual de su palabra, de la enseñanza, de la exhortación y de lo que pues nos ocupa, ¿verdad? Como iglesia, como cuerpo de Cristo. Solamente permítame orar. Señor, le damos gracias en este día por su amor inagotable, por su bondad, por su misericordia, porque nos permite estar aquí reunidos como hijos suyos, como su pueblo. Yo le ruego que en este día, en esta tarde, nos ayude a entender su palabra, Señor, tal como está escrita. En este momento soy el más necesitado de su Espíritu Santo para la iluminación y la interpretación de su palabra. Sea usted respaldándonos, Señor, y recordando lo que hemos preparado para este día. Rogamos que la iglesia sea bendecida, que sea unida por medio de tu palabra. Rogamos por los pastores de esta iglesia, nuestro hermano Humberto, nuestro hermano Ramón, nuestro hermano Oscar y un servidor, Padre, el cuerpo de liderazgo, los hermanos, las visitas. Rogamos para que su palabra, Señor, traiga esa unión en el vínculo de la unidad que es el Espíritu Santo, Señor. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden ir buscando en sus Biblias, hermanos, el libro de Ruth. El Evangelio según Ruth, no es broma. El libro de Ruth está, si usted conoce su Biblia, sabe que está ahí en Jueces Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Le voy a ayudar un poquito ahí. Es un libro del Antiguo Testamento muy interesante. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos dio de estudiar parte de este libro, la gran mayoría en el seminario. Estuvimos 4 pastores, un maestro experto, aparte de material bien sofisticado, lo más relevante, lo más edificante, desde los originales, desde el hebreo, y pudimos sacar algo dedicados 2 semanas a este libro, ¿no? Esperemos que Dios use su palabra y asimismo pues seamos edificados, hermanos. Leemos, o sígame con su vista, voy a leer del 1 al 5 únicamente. Ruth 1 al 5, puede quedarse así como está. Ruth del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bien, este es el pasaje que nos va a ocupar en esta tarde, hermanos. Es una historia interesante. El libro de Ruth, podemos aprender mucho de ello en los problemas cotidianos. En la vida cotidiana hay muchos principios que extraer de este pasaje. Como sabemos que la narrativa se divide por escenas, y esta es la primera escena que encontramos en esta historia fabulosa de Ruth. De manera, hermanos, que el primer versículo nos ayuda
a entender el contexto. El tema de esta predicación es nuestra actitud, nuestro proceder, o cómo respondemos. Y el título es ¿Cómo respondemos a los tiempos difíciles de crisis? ¿Cómo responde a los tiempos difíciles de crisis? Y en nuestro tiempo pudiéramos imaginar o meditar cuál es la crisis o el problema por el cual estoy pasando. Aquí el pasaje es claro al darnos a conocer cuál es el problema de la crisis que estaba pasando, en este caso la familia, y no solo la familia de Elimelec, sino que también todo el pueblo de Israel. Y la causa principal era, nuestra Biblia dice hambre, pero en un sentido, desde el original, tiene más énfasis y es más intensiva y dice que es una hambruna, es algo fuerte. Y la situación era difícil. Elimelec tenía que tomar una decisión. Recordemos un poco acerca del contexto judío. Usted sabe que el varón protege, dirige, cuida y provee a su familia. En el contexto judío, él tomaba las decisiones y la familia le seguía. Y esto sucedió aquí. Lo acabamos de leer. La pregunta es si Elimelec fue quien tomó una buena y correcta decisión, considerando que había una hambruna en el pueblo de Israel. Eso lo responderá la Escritura al considerar el primer verso, en donde está nuestro primer punto. Respondamos de manera bíblica a la soberana voluntad de Dios en nuestro tiempo. Respondamos de manera bíblica a la soberana voluntad de Dios en nuestro tiempo. Versículo 1 y 2. ¿Por qué es este punto? Porque fue, en mi caso, desde mi postura se podría decir, fue el castigo y la disciplina que Dios envió, su voluntad, la que la hambruna estuviera en Israel. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en el verso 1, la narrativa dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, y ahí está la clave para poder entender esa hambruna. Es decir, literal, esto diría, aconteció en los días que juzgando, es enfático. La palabra ahí, jueces o gobernantes, que se puede traducir como está en nuestra Biblia, hace un énfasis, hermanos, en el ambiente. De manera que este versículo nos coloca en el punto exacto, aunque no tan exacto, de la historia. De manera general, era el tiempo de los jueces. Y si usted, hermano, ha leído ese libro de los jueces, va a encontrar un patrón repetitivo que se deja ver claramente en las Escrituras. Y el patrón repetitivo que usted encontrará en el libro de los jueces era que ellos pecaban, Dios les castigaba, los oprimía por medio de sus enemigos, ellos eran afligidos, se arrepentían, clamaban a Dios, Dios les libraba. Moría ese juez y nuevamente el ciclo, aproximadamente 12 jueces estuvieron dentro de ese tiempo, llevando a cabo la dirección del pueblo de Israel. Y déjenme comentarles que cuando usted lee jueces, la palabra en sí no se refiere a personas que estaban en Israel juzgando casos como en una corte, sino que la traducción que tiene la Reina Valera, cuando dice que gobernaban, ese era el punto. Ellos gobernaban al pueblo, los llevaban hacia una libertad, obviamente dirigidos por Dios por medio del Espíritu Santo. Era el trabajo de los jueces, libertar, dirigir, gobernar al pueblo para llevar una vida
santa. Y esa es la idea, que mientras el juez o el libertador vivía, el pueblo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero una vez que este juez moría, el pueblo se desenfrenaba. Diferentes palabras: se prostituyeron, me dejaron, se fueron a los Baales, sirvieron a los dioses, son las que encontramos después de que el juez muere. Y ese es el ciclo del libro de los jueces. Pero si vamos un poquito más hacia atrás, ahí en Jueces capítulo 2, esto es necesario para entender y ubicarnos en el libro de Ruth. Jueces capítulo 2, verso 10. Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni a la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y allí empieza el ciclo. Recordemos que esa nueva generación que se levantó hace referencia precisamente a la que está aquí en los Jueces, y la que había muerto, es decir, a Josué y su liderazgo. Recuerden que Josué fue un hombre de Dios que hizo la voluntad, e inclusive retó al pueblo y dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a los Baales, allá ustedes, pero nosotros quedamos firmes. Es decir, murió Josué, su liderazgo, y el pueblo entró en ese tiempo de los jueces, de los que se gobernaban, en un sentido dirigidos por Dios a través de su clamor. Hermanos, aquí el pueblo de Dios ya estaba establecido en la tierra de Canaán. Dios ya había prometido la tierra, ya había cumplido el pacto de darles la tierra de Canaán. Se lo prometió a Abraham en Génesis 12. Más adelante en el capítulo 15, en Éxodo capítulo 6, creo también a los israelitas les dijo: los voy a introducir a la tierra a la cual juré a sus padres, al padre Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios cumplió todo eso, de manera que ellos ya estaban ahí. Antes, hermanos, Dios de introducirlos, que encontramos el pacto de la tierra de Palestina en Deuteronomio capítulo 29 hasta el capítulo 30, 1 al 10, Él dio claras instrucciones. Y todo empezó porque ellos fueron negligentes al no expulsar completamente a los que habitaban la tierra, a los cananeos, a los heveos, a los heteos y todo lo que cabe en ellos. Y esa fue la causa que se desviaron y se prostituyeron. Pero Dios les había dado, hermanos, una clara advertencia. Y solo por leer algunos versos, allí en el libro de Deuteronomio capítulo 11, Dios advirtiendo y dando instrucción, solo el verso 24: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Dice: nadie se sostendrá delante de vosotros, israelitas. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. En el verso 28 al final dice: y os apartaréis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, sigue la historia: cuando yo te haya introducido, no harás eso. En el capítulo 28 de Deuteronomio dice lo mismo, la misma afirmación, la misma advertencia. Pero ya llegamos a Jueces y vemos que el pueblo de Israel está haciendo lo contrario. Eso es algo que se entiende de manera clara. Y es por eso que podemos, por implicación, deducir
que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, o en uno de los jueces, no dice qué juez está en la historia de Ruth o el acontecimiento de Ruth, pero sí dice que fue en ese tiempo. Y créanlo que el hambre o la hambruna que tenía Israel fue por causa del castigo que él envió por su idolatría, rebeldía y desobediencia. Así pues, cuando leemos ahora el versículo 1, podemos entender y decir que el hambre que hubo en la tierra era el castigo de Dios para el pueblo. El estado espiritual de Israel estaba en decadencia, estaba por los suelos, se prostituía y era un tiempo de castigo, porque más adelante vemos que Naomi escuchó que Dios había dado pan, es decir, Dios los había libertado, les había suplido esa necesidad. Pero la enseñanza está aquí, hermano, en esta familia. Podemos decir, si ahora, vuelvo a hacer la pregunta, si Elimelech tomó una buena decisión al ir a buscar el sustento para su familia, podemos responder claramente que no. Primero que nada, no confió en Dios. Se mudaron de la tierra prometida y eso implicaba dejar al Dios de sus padres, al Dios que los había introducido ahí. Aparte, ellos mismos dejaron la ley de Dios y fueron a morar a un pueblo pagano. Y añadiéndole un poquito, sus hijos se casaron con mujeres extrañas que no eran del pueblo de Dios. Totalmente una desobediencia. De manera, hermanos, que como primer punto, ellos no respondieron de manera bíblica. Podemos decir que Elimelech salió huyendo de la disciplina o del castigo, no quiso soportar el castigo que Dios envió por su desobediencia. Hubo un hombre de la tierra, un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Se mudó, aunque viajó entre 80 y 100 kilómetros a pie por las rutas que marcan ahí los mapas, seguramente eran más de 2 días. Eso, hermano, lo llevó allí, el hambre, la hambruna. Y aunque la palabra ahí, hermanos, morar, ese verbo tiene la idea en su original de que él iba a ser un residente no permanente, es decir, iba a estar por un tiempo. La idea es de que él solamente iba por un tiempo a suplir la necesidad. Es lo que refleja este verbo. Podemos estar seguros de que él tenía unas buenas intenciones según sus planes, dejando a Dios, su ciudad, su pueblo, su ley, su tierra, y ir a buscar la provisión por otro lado. ¿No se le hace familiar esto? ¿No se le hace familiar? De manera, hermanos, que para su sorpresa, dice la Escritura, llegó a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Eran de Judá, de Belén. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. ¿A qué fueron? Bueno, fueron buscando una provisión fuera del respaldo y la cobertura, plan, voluntad y todas las agravantes de Dios. A eso fueron a cubrir un hambre. Pero su sorpresa llegaría cuando leemos en el verso 3, y murió Elimelech.
De manera que cuando hay problemas en la familia, Elimelech busca solucionarlos, y déjeme decirle que en lugar de solucionarlos dejó un problemón. Murió. No dice cómo, no dice por qué, pero entendemos que ahora ya no hay un problema para esta familia, sino dos. Elimelech ha muerto. Estaban en los campos de Moab. Esto, hermanos, es interesante para nuestras vidas. Debemos estar nosotros conscientes siempre de que no podremos hacer nada de beneficio si estamos fuera de la voluntad de Dios. De manera que aún su trabajo, su vida cotidiana, hermanos, debe de estar dentro de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos ser, primero que nada, agradables y agradecidos a Dios, y lo demás, que es el sustento, es secundario. Pero el principal objetivo es que nosotros confiemos plenamente en Dios. Aquí vemos una falta de confianza. Dios quiso iniciar esta historia así, dándonos a entender que esta familia, guiada por Elimelech, no iba a sufrir una tragedia, sino un infortunio, algo fuerte, algo difícil de soportar, todo por querer suplir una necesidad básica fuera de la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que podemos reflexionar nosotros. Debemos de responder de manera bíblica a la soberana voluntad de nuestro Dios. En los tiempos difíciles, yo le comentaba, ¿qué tan difícil o qué es lo más difícil que usted ha pasado en el Señor? ¿Ha pasado hambres, hambrunas serias así? ¿Cuál es su aflicción? Su problema que lo aleja de Dios. Hermanos, debemos de estar serios con el Señor. Vamos a ver el segundo punto, que nuestro proceder debe cambiar cuando vemos advertencias de parte de Dios para nuestras vidas. Ya había sucedido esta tragedia o muerte de Elimelech. Quedaba solamente Noemí y Malón y Kelión. Habían muertos. Ellos conocían la ley, ellos conocían a Jehová, conocían la tierra, sabían por qué venían huyendo, sabían por qué iban a Moab por el pan. Pero ni aún así, hermanos, eso les hizo desistir a volver a Jehová. De manera que cuando muere Elimelech, en el verso 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, solamente trajo un problema, trajo una situación, dejó en un estado, cuando el verbo que encontramos ahí, quedó, es un pasivo reflexivo, deja en claro en la condición de necesidad que deja a Noemí. En lugar de solucionar, la dejó en una situación difícil. Estos hijos, en el verso 4, dice que tomaron, escuche bien, hermanos, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Se acuerdan ahorita en el verso 1 que les mencionaba el verbo morar, que Elimelech iba con la idea de solo residir, estar un momento? Ahora los hijos de él, Malón y Kelión, al final del verso 4, y dice, y habitaron ahí unos 10 años. Ese verbo ya implica permanencia, de manera que ellos habían resuelto quedarse a vivir o hacer vida en Moab. La influencia o la dirección que Elimelech llevó a su familia a esa tierra
los capturó. No sabemos si le fue bien, si solamente tenían lo necesario, si la comida era abundante, si eran, no sabemos, solamente ellos dicen, la Biblia dice que ellos se quedaron ahí como 10 años. Y nuevamente, transgrediendo la ley de Dios. Y estos son principios, hermanos, que nosotros debemos ver cómo va el espiral descendiente espiritualmente. Cuando estas personas huyen de la disciplina y el castigo de Dios, a hacer su voluntad, encuentran consecuencia, castigos, y en esta ocasión la muerte. Y no contento con esto, van y se unen a un yugo desigual. Y usted ve que por las decisiones que tomaron en tiempos difíciles, su vida va de mal en peor. Esto se va agravando para mal. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y hacerle meditar si su vida está en una situación en la que se dirige bajo la voluntad de Dios, en donde busca la voluntad de Dios para crecimiento, o sinceramente su vida está siendo de alguna manera degradada por el pecado y desobediencia. Hermanos, no estamos hablando de una desobediencia de un día, sino algo permanente, un estilo de vida intencional de dejar a Dios y buscar los recursos por nuestras fuerzas. Esa era la vida, esa era la intención. No podemos permitir que el pueblo de Dios, en este caso como los hijos de Elimelech, puedan tener o aún casarse con personas que no son del pueblo de Dios. No puede haber esto porque hay consecuencias. Y quizás no mueran como estos hijos, pero se ve claramente, hermanos. Es una advertencia que Dios nos da para que nosotros podamos considerar. Hermanos, he escuchado gente cristiana que se atreve a decir que yo conocí a mi esposo o a mi esposa siendo incrédula y el Señor la salvó. Hermano, cállese por favor. No diga eso. Escuchamos con nuestro maestro que creemos en la elección. Usted no elige a alguien para salvación y todavía las personas dicen es que el Señor lo salvó por mí. No negamos que usted ora, que usted le predica, pero no es el modelo bíblico. Y en nuestro tiempo la iglesia ha caído y ha cobijado esa práctica contraria a la Escritura. De manera, hermanos, que no podemos decir que todos los casos son iguales. Aquí vemos unos que fue diferente. Así que debemos ser responsables en nuestra obediencia. Como padres podemos ver que la familia, al quedar desamparada, toma cursos devastadores cuando no hay una dirección. Yo les animo a que consideren seriamente esto. No coqueteen con el mundo, con las personas del mundo, con las prácticas del mundo. No piensen que allá van a encontrar y suplir su necesidad sin consecuencias. Hasta aquí solamente había muerto Elimelech. Pero si podemos ver el verso 5. Y murieron también los dos. Y murieron también los dos, que es nuestro tercer punto. No queda otra más que asumir nuestras malas decisiones con las consecuencias que éstas nos dan o nos traen. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando nuevamente la condición ahí, haciéndola resaltar, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Esta es la situación a la que se arriesga, o mejor dicho, lo que pasó con esta familia, y es la situación a la que se arriesga cualquier persona que confía en Dios, hermano, y que de alguna manera decide darle la espalda, buscar por otro lado, por otro fin. Y no solamente, hermanos, podemos pensar en esto, sino cómo
nuestra vida ha ido menguando aún dentro, entre comillas, de la voluntad de Dios, dentro, entre comillas, de la iglesia. Si usted y yo pudiéramos hacer un recuento, hermanos, de cómo está nuestra vida espiritual, cómo y qué hacía antes de esta situación en la actual, cómo servía, qué hacía, cuál era mi deseo de servir. Ahora estoy con esa misma situación o con esa misma intención, o ha menguado, ha muerto, inclusive me ha alejado, solamente cumplo como un miembro de nómina. No puede haber eso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ir comprometido con la palabra y creciendo día a día, hermanos. No hay jubilados en el servicio de Dios. Siempre debemos estar haciendo lo que Dios nos permita, hermanos, que hagamos. No vamos a ir a confiar en dioses ajenos. No vamos a ir a confiar en yugos desiguales. No dejaremos la iglesia, no dejaremos nuestros principios, no comprometeremos nuestras convicciones por lo que el mundo ofrece. Si es así, hermanos, créalo que su teología está muy pobre. Y si usted es de los que se deja llevar porque todo el mundo lo hace, o porque, como decía ahorita, es que el hermano se casó con una incrédula y Dios la salvó, está frito, hermano. Está frito. Nuestras convicciones no deben ser movidas por nada, hermanos. Aquí está un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro. La condición, hermanos, era el hambre, la causa, la crisis. Pero por suplir esa hambre fuera de Dios, Elimelec murió y sus 2 hijos murieron trágicamente. Todo esto fue por sus decisiones. Ciertamente somos responsables ante Dios. Ellos decidieron salir a morar, a mudarse a Moab y quedarse ahí, inclusive contraer parentesco con estas mujeres. Tantas historias que vemos en esta situación, como Salomón y muchos más que tomaron mujeres ajenas. Hermanos, es una historia tan clara y tan sencilla que solamente yo quiero reconvenirle que su vida debe de estar confiando en Dios, cualquiera que sea su situación actual. Nada de lo que pase en su vida. En prisión teníamos un dicho y decíamos: váyase quien se vaya, es decir, libre, muérase quien se muérase, cásese quien se cásese, caiga quien caiga, tenemos que seguir adelante, firmes. De manera que nuestra fe, hermano, y nuestra convicción, nuestra profesión, no depende de las circunstancias en las cuales vivimos, estamos o atravesamos. No, hermanos. Nuestra fe descansa en Jesús como iglesia. Nuestra fe descansa en la práctica de las doctrinas bíblicas. Un hambre no puede llevarnos fuera de la iglesia. Una necesidad no puede llevarnos fuera de la iglesia. Hermanos, créalo que el Señor suplirá cualquier cosa que usted necesite, solamente que al tiempo que Él quiera. ¿Cómo estamos, hermanos, en nuestra vida? El resultado de esta situación es que quedó, o mejor dicho, quedaron 3 viudas por malas decisiones. Todo empezó con Elimelec, pero sin duda alguna la persona más afectada fue Noemí, tanto que ella se llamó, díganme, amarga por la situación. Y la historia continúa, es muy interesante, solo quiero dejarlo hasta aquí en esta escena. Pero ella reconoce, y le digo que es consecuencia y disciplina de Dios, porque ella reconoce y dice que la mano de Dios salió contra ella, estuvo contra ella, Dios la puso en esa aflicción. Es disciplina.
Y usted y yo no estamos exentos si decidimos, hermanos, dejar la voluntad de Dios. Vamos adelante, no tenga miedo, el Señor está con nosotros, Él ha suplido todo hasta aquí, seguirá supliendo. Debemos solamente ser fieles, debemos solamente honrarle, que Él sea el exaltado, hermanos. No se asusten, como nos decía nuestro hermano, ni aún por las guerrillas que andan ahí. Sea fiel al Señor y Él hará en nuestras vidas. Recuerden, antes de tomar una decisión, antes de proceder, cualquiera que sea su situación, filtre esa decisión o ese plan que ya trae sobre la Escritura, si está en la voluntad de Dios. Si es así, adelante, hermano. Si usted compromete sus principios, si usted viola la ley de Dios, apártese de él. Señor, le damos gracias en este día por su amor, por su palabra que nos instruye y también que nos previene, Dios. Ayúdenos como iglesia. Mira, Señor, somos hombres necesitados, somos hombres débiles, que en ocasiones, Padre, la necesidad puede cegar nuestras vidas. Pero rogamos a ti, Dios, para que con tu Espíritu Santo nos ayudes a vencer toda tentación, toda necesidad, y así, Padre, poder soportar cualquiera que fuera el caso, y sobre todo, Dios, exaltarte y darte la gloria, porque tú la mereces, Señor. Te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.